Gracias. Hola y bienvenidos a Jewish World Weekly en i24 News en inglés. Soy Emily Francis. Cada semana nos enfocamos en historias, temas y personalidades de interés judío aquí en Israel y en toda la diáspora, la comunidad judía global. Y comenzamos con nuestras principales noticias del mundo judío de esta semana. Échenle un vistazo. Un hombre de California ha sido sentenciado a 1 año de cárcel y libertad condicional por la muerte del manifestante judío Paul Kessler. Luay Abdel Fattah al-Naji se declaró culpable de homicidio involuntario y agresión tras el enfrentamiento de noviembre de 2023 en mítines rivales pro-israelíes y pro-palestinos en Thousand Oaks. Los fiscales dicen que al-Naji golpeó a Kessler con un megáfono, lo que provocó que cayera y se golpeara la cabeza contra el pavimento. El judío de 69 años murió un día después por un traumatismo craneal contundente. Su familia ha criticado la sentencia indulgente. Ya comenzaron los trabajos para restaurar el principal cementerio judío de Damasco, como parte de un esfuerzo más amplio para revivir la herencia judía de Siria tras la caída de Bashar al-Assad. El cementerio alberga cientos de tumbas y no fue dañado durante la guerra civil, aunque había caído en el abandono durante mucho tiempo. La primera fase consiste en limpiar y reparar las tumbas, con la restauración de muros, iluminación y cámaras de seguridad previstas para el próximo mes. Y finalmente, la leyenda de la comedia judía Mel Brooks ha cumplido 100 años. Nacido como Melvin Kaminsky, creció en un hogar judío en Brooklyn. Después de servir en la Segunda Guerra Mundial, construyó una carrera en la televisión, el stand-up y el cine, volviéndose famoso por su sátira audaz. Sus obras más conocidas incluyen Los Productores, Locuras en el Oeste y El Joven Frankenstein, películas que llevaron las bromas al límite sobre los nazis, los prejuicios y el poder. El número de muertos sigue aumentando como resultado de los horribles 2 terremotos en Venezuela. Ya se ha confirmado la muerte de más de 2,000 personas. Y a medida que pasan los días, las posibilidades de encontrar sobrevivientes se vuelven cada vez más escasas. La comunidad judía de Venezuela también se ha visto muy afectada por los terremotos. 3 miembros de la comunidad, que cuenta con 5,000 personas, han sido confirmados como fallecidos. Varios más siguen desaparecidos y decenas de familias han perdido sus hogares. Ahora nos acompaña desde Caracas Roberto Mishkin, presidente de la Unión Israelita de Caracas, la congregación askenazí más grande del país. Hola y gracias por estar aquí. Sé que tiene mucho entre manos. Y quiero empezar preguntando, ¿cómo están todos? Sé que esto sigue siendo una zona de desastre. Hola, buen día a todos. Gracias por invitarme. Esto ha sido realmente una catástrofe para nosotros. Simplemente un país que lleva más de 20 años en una grave crisis económica y política. Que esto esté sucediendo ahora mismo es abrumador. Afortunadamente, nuestro número de muertes no ha sido muy alto. El impacto emocional en la comunidad ha sido tremendo. Me lo puedo imaginar. Pero sí, todos los días. ¿Pero alguien lo vio venir o fue simplemente un golpe tras otro? No me lo puedo imaginar. Soy de un lugar donde también hay terremotos y recuerdo que el terremoto de Northridge fue lo suficientemente aterrador y eso que no fueron 2 seguidos. Esto, para nosotros no se sintió como 2 seguidos, simplemente se sintió como uno muy largo. Nadie sabía que esto podía pasar, no tuvimos pequeños temblores previos ni nada, simplemente sucedió. Wow. Y sabemos que, decenas de miles siguen desaparecidos, pero habla sobre cómo, el vecindario y la comunidad judía están en un lugar que de alguna manera fue bendecido porque no hubo más muertes. Creo que Caracas en general fue bendecida, considerando que en 1967 Caracas tuvo un terremoto tremendo que realmente devastó la ciudad. Quizá la forma en que están construyendo las cosas hoy en día la ha hecho más segura. El antiguo barrio judío que se llama San Bernardino fue gravemente afectado. Y la parte este de la ciudad, Chacao, Chacabuco, Tamira, Los Palos Grandes, también fue severamente afectada. Y digamos que en Chacabuco solo se cayeron 5 edificios, pero hay docenas, quizás cientos de edificios que podrían tener que ser evacuados después. Lo mismo en San Bernardino. Tuvimos, si mal no recuerdo, 3 edificios que colapsaron. Esos son solo 3 edificios antiguos, pero hay muchos edificios a los que las familias no podrán regresar. Así es. Me imagino, sí, desde el punto de vista de la ingeniería, ver y analizar qué tipo de daño se hizo. Correcto.
Entonces, explica qué está haciendo la sinagoga como comunidad para ayudar a proporcionar, ya sabes, servicios humanitarios, comida, suministros. Somos una comunidad muy organizada. La comunidad Ashkenazí y la Sefardí trabajan juntas, mano a mano. De hecho, somos socios en la mayoría de las instituciones comunitarias, el JCC, la escuela, el Beit Avot. Todo es dirigido por las dos comunidades en conjunto, bajo Balakayil, la estructura que las agrupa. Así que prácticamente desde el primer día ya tenemos protocolos de emergencia establecidos para ayudarnos a reaccionar. No estábamos preparados para un terremoto, pero este es un país complicado. Así que nuestro betajón está muy bien organizado y nuestra comunidad está muy bien organizada. Saben que en caso de una emergencia tenemos 2 puntos de reunión grandes en la ciudad. Uno es mi institución y el otro es el JCC. Así que inmediatamente fuimos a nuestras instituciones, las abrimos, empezamos a recibir refugiados. Y esa noche, el miércoles 24 a la medianoche, nos sentamos en nuestro consejo de emergencia para empezar a planear y averiguar qué teníamos que hacer en los próximos días y semanas. Wow, o sea, sabemos obviamente lo que ha pasado con las comunidades judías en las últimas décadas en Venezuela, desde el régimen de Chávez. Es un pensamiento algo aterrador que esa sea la razón por la que han tenido que tener medidas de emergencia ya preparadas, ¿sabes? Por posibles actos de antisemitismo y secuestros. Sabemos que ha sido horrible. Y sabes, también tuvimos que manejar la pandemia como comunidad. Tuvimos un apagón de casi una semana en el país que tuvimos que manejar como una emergencia. Así que desafortunadamente ya teníamos experiencia, pero eso fue una suerte para nosotros esta vez porque pudimos reaccionar rápidamente. Muy bien, muchas gracias. Y te enviamos mucho cariño desde Israel. Gracias, Roberto Mishkin. Gracias por invitarnos. Una iniciativa encabezada por la Agencia Judía y las organizaciones judías de Norteamérica, junto con el gobierno israelí, se comprometió a construir 1,000 nuevas viviendas en el Negev occidental, en el sur de Israel. Se llevó a cabo una ceremonia en el perímetro de Gaza, en la comunidad fronteriza de Ain Harod, para marcar el inicio de este ambicioso proyecto. Pero el evento no transcurrió tan bien como se esperaba. Nuestra corresponsal de E24 News en inglés, Joe Brown, tiene más información. La primera fase en la reconstrucción de las comunidades fronterizas de Gaza, 2 años y medio después de que fueran masacradas. Líderes judíos de Norteamérica y de todo el mundo, como parte de la Junta de Gobernadores de la Agencia Judía, se reunieron en el Kibbutz Ein Hashlosha como parte de una ceremonia de colocación de la primera piedra para un ambicioso proyecto de construcción. Financiado por el gobierno israelí junto con filántropos y organizaciones judías, el plan es construir y reconstruir 1,000 viviendas en el oeste del Negev, con las primeras 46 unidades construyéndose en Ein Hashlosha, una comunidad donde 90 terroristas se infiltraron y 4 israelíes fueron asesinados el 7 de octubre. Comenzamos la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción de 1,000 casas, la expansión de 20 kibutzim, cada uno con aproximadamente 50 casas nuevas. La victoria es seguir construyendo, seguir prosperando, traer 1 millón de olim de todo el mundo, seguir rehabilitando el sur y el norte de Israel. Al-Almog le dijo al público en la ceremonia que quiere duplicar la población del perímetro de Gaza, específicamente con el trabajo de la agencia judía de traer inmigrantes judíos a Israel y hacerlo en comunidades que fueron devastadas por los ataques del 7 de octubre. Esto añade una capa de simbolismo. No se trata de la vivienda, se trata del espíritu. Una sociedad ejemplar es una victoria absoluta. No está en el campo de batalla, se trata de esforzarse por la excelencia en cada campo y al mismo tiempo nunca olvidar a los más débiles de nuestra sociedad, darles una esperanza. Los dolientes, los rehenes, la familia de los rehenes. ¡Suéltala, suéltala, mírame! Un familiar en duelo hizo oír su voz durante la ceremonia. Mientras el orador principal, Bezalel Smotrich, hablaba, Eyal Dagel, cuya hija, la observadora de las Fuerzas de Defensa de Israel Roni, fue asesinada el 7 de octubre, interrumpió al ministro de Finanzas por lo que percibe como el fracaso de su gobierno antes y después de los ataques. Todos los judíos del mundo deben entender que este gobierno está causando un desastre irreversible aquí en el Estado de Israel. No me amas. Si me amaras, habrías protegido a Roni. Roni fue quemada. No me proteges y no me amas en absoluto. Eshel fue una de las pocas personas que protestaron la visita de Smotrich.
y muchos siguen descontentos por lo que consideran una falta de rendición de cuentas por lo ocurrido el 7 de octubre. Pero a pesar de lo raro que es que un ministro del gobierno sea confrontado por un miembro del público y no pueda irse, Smotrich continuó, hablando sobre la subvención de $330 millones que el gobierno ha destinado a la iniciativa de la agencia judía. Gran parte del dinero recaudado para el proyecto provino de donantes individuales o campañas colectivas de recaudación de fondos, con donaciones importantes provenientes de grupos en Chicago y Florida. Y en un momento en que la polarización política, incluso dentro de los propios partidos, está en su punto más alto, los grupos judíos se mantienen firmes en su apoyo a Israel. La historia de nuestro pueblo siempre ha tenido divisiones, pero ahora cuando las cosas se ponen difíciles necesitamos unirnos, y creo que eso es lo que esto representa. Creo que en las comunidades de la diáspora para nosotros vimos con horror lo que sucedió. Y es un honor, pero también es una obligación reconstruir. Mientras Israel y la diáspora se recuperan y procesan los ataques del 7 de octubre a su propio ritmo, un esfuerzo combinado del Estado judío y de grupos judíos está tratando de reconstruir físicamente las comunidades fronterizas con Gaza en memoria de la generación que cayó y en beneficio de las futuras generaciones. Nuestra siguiente invitada es una activista, una cineasta que ha estado viajando por el mundo tratando de tener conversaciones cara a cara con quienes han estado criticando a Israel y al pueblo judío. Y ella también ha realizado una serie documental muy convincente que muestra que cientos de millones nunca se han perdido. Hace 2 años, nuestro equipo se propuso crear un proyecto que documenta comunidades judías desconocidas, comenzando por el continente africano. La historia de las tribus de Israel ha sobrevivido generaciones como un mito o leyenda, cuando en realidad siempre ha sido un hecho. ¿Y si la respuesta a quiénes son estas personas comienza con la conciencia de la humanidad? Después de filmar en 9 países africanos, superar una experiencia de secuestro de 3 semanas junto con obstáculos inimaginables, necesitamos tu apoyo más que nunca para ayudarnos a completar We Were Never Lost. Torah Adonai Temima. Torah Temima, Torah Adonai Temima. Y estamos muy felices de tener a Rudy Rockman con nosotros en el estudio. Gracias por estar aquí. Por supuesto, es bueno estar aquí. He estado siguiendo tu trabajo desde hace bastante tiempo. Quiero decir, has dedicado años y años a este tema y tú misma tienes una historia muy interesante. Explica el viaje hacia la serie We Were Never Lost y por qué sentiste que era algo que tenías que hacer. Por supuesto. Normalmente muchas historias comienzan en una casa Chabad. Yo era estudiante en la Universidad de Columbia en Nueva York. Estaba en una casa Chabad y una mujer, una exalumna, llegó con una kipá grande al rabino de Chabad. Y ella dijo que la había conseguido en África. Y para mí, cuando escuché sobre judíos en África, pensé en judíos sudafricanos, judíos etíopes o israelíes después del ejército o empresarios expatriados. Y ella saca su teléfono y muestra a judíos negros usando tefilín, hablando sobre el Mashiach y queriendo ir al ejército en Israel. Y yo estaba sorprendido. ¿Cómo podía haber otros miembros de nuestra familia de los que ni siquiera habíamos escuchado? Entonces nos dimos cuenta de que hoy, los 16 millones de judíos que estamos alrededor del mundo, somos descendientes de 2 tribus y media, Yehudá, Benjamín y la mitad de Leví. Somos 12 tribus. Hay 9 tribus y media de Am Yisrael que aún no han regresado y están en los 4 rincones de la tierra, en África, en Asia y en Sudamérica. Y el objetivo de nuestro proyecto es devolver sus historias a la memoria colectiva de nuestra época, reconectarlos, por supuesto, de la manera correcta y poder reconstruir lo que Israel se supone que debe ser. Si tienes un recipiente y lo rompes, lo haces pedazos, quieres volver a armarlo para que pueda contener el agua, para que no se derrame, necesitas que estén todas las piezas. Y quiero decir, sabemos porque todos nuestros profetas desde el Rambam han estado hablando sobre las tribus perdidas. O sea, mucho del propósito de ir a Estados Unidos también era la idea de que encontrarían a las tribus perdidas ahí. Pero habla de África en particular porque hay mucho interés en, ya sabes, pruebas de que muchas de las naciones africanas vienen directamente de la destrucción del Segundo Templo. Por supuesto. Explica eso. Entonces ya conocemos a los Beta Israel, ¿no? A los judíos etíopes. Y si ya tienes comunidades judías que no se fueron tan lejos de Israel, América está mucho más lejos que África. Hay otras comunidades que se dispersaron a otros lugares. Ahora, si vas a Sudáfrica, Zimbabue, Sudáfrica, incluso en la costa este en Tanzania, en realidad tienes judíos yemenitas que viajaron a esos lugares. Tienes los shofares yemenitas largos que vienen de un kudú. No hay kudús en Yemen, es un antílope que solo se encuentra en África. Así que había muchas rutas comerciales de los judíos yemenitas, y cuando llegó el Islam y empezó a convertir por la fuerza a muchos judíos yemenitas al Islam, muchos de ellos huyeron a la costa este de África. También tienes a los Igbos, que descienden de la tribu de Gad, quienes huyeron por el corredor del Sahel y eventualmente llegaron a la región sur de lo que hoy es Nigeria, llamada Biafra. Literalmente se llama Beafra dentro de África en hebreo, y así han conservado la nida, han conservado la circuncisión, han conservado Rosh Chodesh, el comienzo de un nuevo mes, han conservado el Kashrut, han mantenido esta identidad de que son parte de Israel y que algún día volverán a casa, y así, hoy es el momento,
con los viajes, con las redes sociales, con la capacidad de llegar a estos diferentes lugares. Tenemos la responsabilidad de darnos cuenta de que tenemos otros hermanos y hermanas allá afuera. Algunos de ellos tienen que hacer giur, algunos de ellos tienen que hacer giur uchumad, diferentes conversiones de acuerdo con la halajá ante el tribunal religioso. Pero dependiendo de lo que se decida, sabemos, todos nosotros, que hay algo aquí y tenemos que llegar al fondo de esto para traer de regreso a toda la familia de Israel, de vuelta a, ya sabes. Y estás haciendo esto, quiero decir, no ha estado exento de resistencia. O sea, ya eres una luchadora, una soldado. Tú ya sabes, fuiste una soldado solitaria y tuviste que participar tanto en la guerra en Gaza como también en Líbano. Así que te estás sometiendo a mucho. Y explica la valentía que implica todo lo anterior. Claro, así que me veo a mí mismo como un guerrero de la luz. No soy un guerrero solo para hacer la guerra y no solo vivo en la luz solo para vivir en algún tipo de realidad. Estoy aquí para crear una realidad de luz. Ahora, desafortunadamente, hoy tenemos enemigos y a veces tienes que levantarte e ir a pelear. Así que el 7 de octubre regresé a Kfar Aza. Me llamaron de regreso como reservista. Luché la noche del 7 de octubre contra Hamas en Kfar Aza. Luego entré con la primera unidad en entrar a Khan Yunis, en Gaza. La primera unidad en entrar a Al-Aida en Líbano. Y en unos días voy a regresar al Líbano. Así que esa es la lucha física. Pero también hay una lucha ideológica. Podemos ver que el mundo, todos los diferentes extremos, están llegando a la misma conclusión de que los judíos son la fuente del problema. La derecha nos ve como la izquierda nos ve como la derecha, los supremacistas blancos, los neonazis nos consideran el enemigo número 1, los supremacistas negros, los seguidores de Farrakhan, los cristianos extremistas, los musulmanes extremistas, la gente secular extremista. Todos los extremos están de acuerdo en una cosa, que los judíos son el problema. Y para mí no es porque estemos haciendo algo malo, es porque no estamos haciendo lo suficiente. Nosotros, como pueblo judío, tenemos una visión, tenemos una declaración de misión, una que elegimos, que es hacer tikkun olam, sanar el mundo y ser or lagoyim, una luz para las naciones. Entonces, ¿qué significa eso de sanar el mundo? Donde quiera que haya odio, celos, materialismo, idolatría, tenemos que arreglar eso. ¿Qué significa ser una luz para las naciones? Cuando la gente vive en la oscuridad, no puede ver. Se están tropezando unos con otros. Podemos ver a todas las naciones tropezando entre sí y peleando. Nosotros somos la nación que se supone debe encender la luz para que la gente pueda caminar. Ahora, si tienes un cuerpo y cada nación tiene su propia función, ¿cuál es la función en el cuerpo humano que sana el cuerpo y fortalece al resto de los órganos? Es el sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico hace su trabajo, el cuerpo se sana, el cuerpo está sano. Cuando el sistema inmunológico no hace su trabajo, el cuerpo está enfermo. Así que no se nos culpa por las enfermedades porque las creamos. Se nos culpa por las enfermedades porque tenemos la responsabilidad de corregirlas. Y eso es lo que estoy diciendo. Culpados por muchas enfermedades a lo largo de la historia. La peste bubónica fue nuestra culpa. Todo se le culpaba a los judíos. Así que ya sabes, por último, realmente estás interactuando mucho con la gente en la calle en Estados Unidos. Y tienes una manera muy especial de conectar y al mismo tiempo informar. ¿Has notado que ha sido efectivo? Hay personas que han dicho, él tiene algo que decir. Y de hecho he buscado aprender más. Por supuesto, siempre que estoy participando en una conversación, quiero entender con quién estoy hablando. Esta persona es mayor, más joven, de derecha, de izquierda, religiosa, secular, cristiana, musulmana. Y así, una vez que entiendo quiénes son, entonces puedo encontrar las verdades que tienen en su narrativa y conectar mi verdad con la suya, porque nadie quiere escuchar, tú estás equivocado, yo tengo la razón. De inmediato lo van a rechazar, incluso si en realidad tienes razón y ellos están equivocados. Quieren escuchar cómo tienen razón y mostrarles cómo pueden tener aún más razón en sus propios términos. Así que alguien se me va a acercar y me va a preguntar, ¿eres sionista? Ya sé por la forma en que me haces esa pregunta, que probablemente eres antisionista. Así que antes de siquiera responder, voy a decir, bueno, ¿cómo defines el sionismo? Y una vez que me den su definición, ya puedo ver en qué se equivocaron, qué es lo que sí conectan correctamente y cómo puedo darles una definición diferente que les permita ver la perspectiva de otra manera. Y creo que esto es una herramienta de comunicación para cualquiera y para todos. Cada vez que hablas con alguien, el objetivo no es solo repetir información que podrías decir frente al espejo. El objetivo es que la persona te entienda. Así que primero entiende a quién le estás hablando y conecta tu verdad con la verdad de esa persona. Wow, hermoso. Sigue así. Muchas gracias, Rudy. Y estamos esperando ver la primera temporada de la docuserie No es el champán, Bezrat Hashem. Y hablando de emoción, 8,000 atletas de más de 40 países están en Israel compitiendo en más de 40 deportes por la 22ª edición de los Juegos Macabeos. Niños desde los 15 años hasta atletas de 87 años están participando en las Olimpiadas judías, con el espíritu deportivo y el sionismo en pleno auge. Y en la ceremonia de apertura en Jerusalén desfilaron todos los atletas, país por país, con homenajes musicales que iluminaron el estadio. Aquí hay más. Erector con el Estadio Teddy. Los Juegos Macabeos 2026 comenzaron con estilo en el abarrotado Estadio Teddy en Jerusalén. Al igual que las Olimpiadas regulares, las Olimpiadas judías se llevan a cabo cada 4 años, pero el año pasado se cancelaron debido a la guerra de 12 días con Irán. Y la guerra con Irán de este año puso el evento en peligro, ya que algunos atletas, incluida toda la delegación canadiense, no pudieron asistir.
Pero eso no impidió que miles de atletas de más de 40 países mostraran sus colores en el escenario en una ceremonia de apertura brillante y extravagante. Es una experiencia muy emotiva ver cuántos atletas están aquí. Especialmente aquellos que vienen de lugares tan lejanos como sea posible, haciendo todo lo posible por estar aquí, llueva o truene. También estamos emocionadas por el equipo de Estados Unidos, que cuenta con más de 900 personas, desde los 14 hasta los 87 años. Muchos deportes y actividades diferentes, incluyendo ajedrez, pickleball, todo tipo de deportes divertidos que no existían cuando algunos de nosotros éramos niños. Me incluyo. El evento fue presentado por el conductor israelí-estadounidense Michael Harpas y la influencer judía estadounidense Montana Tucker. Además, presentaciones musicales de Eden Reichel y la realeza de Eurovisión, Neta Barzilai y Yuval Rafael. También estuvieron presentes el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente Isaac Herzog. Bienvenidos a su hogar, lejos de casa. Se están reuniendo aquí en Jerusalén en este hermoso evento, viniendo de todo el mundo, para la apertura del 22ª Macabiada. Nos llena de un enorme orgullo y llena el estadio de una energía magnífica. La mayor parte de las 2 semanas de competencias deportivas se llevará a cabo en el centro de Israel, con algunas actividades en Jerusalén y también en el norte de Israel. Pero esto marca un importante regreso a la normalidad para Israel y toda la diáspora judía. Estados Unidos. Entre las delegaciones más grandes están Argentina, Brasil, México y Estados Unidos, con 900 atletas, entrenadores, mentores, padres y abuelos estadounidenses de 40 estados diferentes compitiendo en las categorías Juniors Open, Masters y Paralímpicos. Abarca todo el espectro. Y ahora nos acompaña Marshall Einhorn, el director general de Maccabi Estados Unidos. Me da gusto verte. Felicidades. Lo logramos. Por fin estás aquí. Muchas gracias. Es increíble estar aquí. Han sido muchos años de preparación y ciertamente después del aplazamiento del año pasado. Es realmente emocionante estar aquí oficialmente y haber iniciado todo anoche en una increíble ceremonia de apertura en el Estadio Teddy. Realmente lo fue. Y yo tuve la oportunidad de estar ahí y estuvo realmente bien hecho y la verdad ya era hora. Y fue simplemente tan inspirador cuando ves a los países que mencioné, o sea, persona tras persona. Es increíble cómo algunas de las personas que venían, ya sabes, de lugares mucho más lejanos, obviamente, que Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante estar aquí, ya sabes, representando y conviviendo con el resto de nosotros en Israel que hemos pasado por los últimos 3 años? Bueno, me encanta esa sensación de que personas de todo el mundo se hicieron presentes en el estadio. Ya sabes, las delegaciones se preparan al otro lado de la calle, en la arena, y así que esa arena se llena con todos los países que ves. Pero Estados Unidos entra casi al final, así que no podemos ver a todos los países maravillosos de todo el mundo desfilar en el Estadio Teddy. Así que es genial escuchar que eso se transmitió. Sí, creo que es increíblemente importante estar aquí, el mayor encuentro mundial de la diáspora judía en Israel desde el 7 de octubre. Y sabes, hemos estado esperando este día desde entonces. Ya sabes, hay desafíos aquí en Israel y en la región. Y para las comunidades judías de todo el mundo es realmente significativo e importante estar juntos como un solo pueblo judío para unirnos en solidaridad unos con otros. Y por supuesto con Israel y los israelíes. Aquí mismo en Jerusalén, en Tel Aviv y en todo el país, es realmente importante en este momento. Como mencionamos, la delegación es de 900 personas y de todas las edades. Cuéntanos sobre algunos de los aspectos más destacados. Me encanta que haya baloncesto para mayores de 45, mayores de 55, una triatleta de 87 años. Y ahora también se abrió la categoría juvenil. Imagino que hay muchos atletas prometedores que también serán una inspiración para los niños que viven aquí. Podría llevar a mis hijos a ver el tenis, por ejemplo, cerca de donde vivimos. Sí, creo que la belleza de la Macabiada es sin duda el entorno y el reunirnos como pueblo judío, pero los deportes en sí son increíblemente diversos. Las opciones que tenemos, mencionaste algunas, baloncesto, tenis, pádel, pickleball es uno de nuestros deportes más nuevos, podemos hablar de eso, pero también los grupos de edad. Y así tenemos nuestra categoría abierta, que es la más parecida a los Juegos Olímpicos, ya sabes, típicamente de 18 a 30 años, atletas que están en su máximo nivel de rendimiento. Pero como mencionaste, también tenemos atletas juveniles que empiezan desde los 14 hasta los 18 años, tenemos atletas máster. La categoría de edad en la que yo caería, ya sabes, de 35 años en adelante.
Nuestros atletas en la delegación de Estados Unidos tienen edades que van desde los 14 hasta los 87 años y prácticamente todas las edades intermedias. Así que es un gran lugar para los atletas que están en ascenso y que algún día van a competir en el deporte universitario o incluso en el profesional. Hemos tenido varios atletas que han alcanzado el éxito profesional, éxito olímpico, así como atletas que están en una etapa más avanzada de su carrera, tal vez volviendo al deporte o que han practicado deportes durante toda su vida. Y que buscan competir contra los mejores atletas del mundo judío, ya sabes, en su deporte particular y en su grupo de edad específico. Increíble. Bueno, Marshall, muchísimas gracias. Y esperamos con ansias 2 semanas de competencia y muchísimos deportes increíbles, e incluso ajedrez y pickleball, como dijiste, lo cual está muy padre. Exactamente. Esperamos ver a todos allá y el recibimiento que hemos tenido por parte del pueblo israelí realmente ha sido muy significativo. Y realmente es un sentimiento mutuo de cariño que ya hemos visto y esperamos seguir viéndolo durante las próximas semanas. Increíble. Gracias de nuevo. Gracias. Y eso es todo por el episodio de esta semana de Jewish World Weekly. Realmente apreciamos que nos veas y te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube de i24 News, nuestro sitio web o nuestras redes sociales para ponerte al día con segmentos específicos de este episodio, así como episodios anteriores. Soy Emily Francis, gracias de nuevo por vernos y shalom desde Tel Aviv.